Con la primera lección del módulo de apoyo a actividades de salud ocupacional. Bueno, entonces vamos a estar viendo en una serie de videos todo lo concerniente a qué es medicina preventiva del trabajo, cuáles son las actividades que se realizan en medicina preventiva del trabajo, salud, enfermedad, la historia natural de la enfermedad, qué es promoción de la salud, prevención de la enfermedad y los niveles de prevención. Entonces, para empezar, la medicina preventiva del trabajo es una especialidad médica que estudia los medios preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar en todo nivel, físico, psíquico y social de los trabajadores, en relación con sus capacidades, con las características y riesgos presentes en el trabajo, el ámbito laboral y la influencia de este en el entorno. También promueve los medios para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y la calificación de las enfermedades que se originan por el trabajo o que se ven agravadas por estas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la medicina preventiva del trabajo? Que es, pues básicamente en lo que nos vamos a enfocar en todo el módulo, ¿sí? En las actividades de esta especialidad, se centra en la promoción de la salud de los trabajadores, ¿sí? Asegurar que tengan el más alto grado de salud. La prevención de aparición de enfermedades, pero también en caso de que aparezcan, pues asegurar un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y la rehabilitación necesaria para que vuelvan a sus lugares de trabajo con el menor daño posible, con la menor afectación posible. Y asegurar que cada trabajador, de acuerdo a sus características psicológicas y fisiológicas, esté ubicado en un puesto de trabajo adecuado para asegurar una buena productividad, pero también mantener su salud y su seguridad. Ahora, antes, ¿sí? Antes de lo que llamamos ahora seguridad de salud en el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo, existió algo que se llama programa de salud ocupacional, que es como el antecedente a este sistema. Este programa de salud ocupacional, en la resolución 1016 de 1989, se establecía cuál era su estructura. Vamos a ver un poco esa estructura y esta resolución, porque en esta resolución, en esta ley, nos hablan, en esta norma, nos hablan de qué actividades hacen parte de lo que es medicina preventiva del trabajo. ¿Listo? Entonces, el programa de salud ocupacional estaba compuesto por tres elementos. El COPASO, que hoy llamamos COPAS, el panorama de factores de riesgos, que ahora conocemos como matriz de riesgos, y el reglamento de higiene y seguridad industrial. Con base en estos tres elementos se establecían los subprogramas que conformaban el programa de salud ocupacional, que eran medicina preventiva del trabajo, el subprograma de higiene industrial, el subprograma de seguridad industrial. Estos subprogramas estaban compuestos por una serie de actividades que se enfocaban en la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Entonces, el de seguridad industrial se enfocaba más que nada en la gestión de los riesgos generados por peligros de seguridad, peligros que eran más tendientes a generar accidentes de trabajo o accidentes laborales, que es como lo llamamos ahora. Eran actividades como, por ejemplo, establecimiento de procedimientos operativos normalizados para el trabajo del alto riesgo, el plan de emergencias, programas de mantenimiento para máquinas, equipos y herramientas, bueno, etcétera. Y el de higiene industrial y medicina preventiva del trabajo, que eran subprogramas conformados por actividades que eran más tendientes a la gestión de los riesgos generados por los peligros higiénicos o peligros más tendientes a generar enfermedades laborales que antes llamaban enfermedades profesionales. Estos dos, higiene industrial y medicina preventiva del trabajo, se centraban más en eso, en la prevención de enfermedades laborales. La diferencia radicaba en que la higiene industrial los controles se enfocaban más en el ambiente laboral, en el entorno como tal, y la medicina preventiva del trabajo se enfocaba en el trabajador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en higiene industrial se realizan actividades como las mediciones higiénicas, mediciones de ruido, de iluminación, de temperatura, para asegurar que estuvieran dentro de los límites permisibles. ¿Sí? Entonces se enfocaban más los controles eran más realizados en el entorno, en el ambiente. Y la medicina preventiva del trabajo, pues eran más orientados al trabajador. Entonces acá en esta resolución nos hablan de estas actividades. Programa de vigilancia epidemiológica, capacitación en temas de promoción y prevención, como las que ven en pantalla,
programas de vacunación, exámenes médicos, programas de rehabilitación y reincorporación, la investigación de las enfermedades, el control de la estadística de la mortalidad, el ausentismo, la realización de actividades deportivas, recreativas, culturales, el análisis de los puestos de trabajo y la selección pues, del personal de acuerdo a los perfiles del puesto de trabajo para asegurar que fueran acordes a las condiciones del trabajador. Eso básicamente son las actividades. ¿Listo? Ahora, medicina preventiva y del trabajo, pues no se habla, en la antigüedad no se hablaba como tal con este término. Sin embargo, desde que el hombre existe, existe el trabajo. Y con la realización del trabajo, llámese cacería, recolección de frutos, cosecha, construcción de pirámides, como queramos llamarlo, con la realización del trabajo viene la probabilidad de que ocurran accidentes y enfermedades por esas condiciones en las que se realiza el trabajo o la realización del trabajo mismo. Entonces, ya desde la antigüedad se han descrito enfermedades relacionadas con el ambiente laboral, con la parte laboral. Pero ¿qué sucedía? Es que como el trabajo era realizado mayormente por esclavos, pues no se establecían unos controles específicos. Pero ya desde antes se ha visto la relación que hay entre la realización del trabajo, el ambiente en el que se elabora y la ocurrencia de enfermedades. Por ejemplo, ahí encontramos que en Egipto aparece el papel de Edwin Smith, en donde se habla de los tratamientos que se realizaban tras lesiones, presumiblemente por caídas de alturas durante la construcción de las pirámides. Se presume que fue escrito por Imhotep. Ramsés II, por ejemplo, también nos dice la historia, este faraón aseguraba unas condiciones especiales para aquellos que trabajaban en sus estados. Esto para asegurar que el bienestar que sentían ellos se viera reflejado en la belleza que reflejaban sus estados, sus representaciones. En Mesopotamia encontramos el código Hammurabi, que data del 2100 a.C., y donde encontramos las primeras referencias de indemnizaciones monetarias por causas por los daños corporales causados por el trabajo. Obviamente no con estos nombres, pero sí hacía referencia a esto. Encontramos a personajes como Hipócrates que ya describían casos de intoxicación por plomo y enfermedades relacionadas con ciertas ocupaciones como la de los sastres, los labradores, los pescadores, ¿sí? Entonces son de las primeras referencias escritas sobre medicina del trabajo que se encontraron en Occidente. En el Imperio Romano encontramos personajes como Plinio el Viejo, que describió la naturaleza venenosa del plomo, del mercurio, del azufre, y también identificó, digamos, como el primer elemento de acción personal, que fue el uso de vejigas de animales que se ponían sobre nariz y boca para prevenir la inhalación de polvo y humos de plomo. Está Galeno, que describió las lesiones traumáticas y las enfermedades de los gladiadores, y también reconoció la intoxicación por plomo y la exposición de los mineros del cobre a las nieblas del ácido, lo identificó cuando pues, hacía esas visitas a esos lugares de trabajo. Ya en la Edad Media empezó como de la metalurgia y se empezaron también a describir las primeras enfermedades relacionadas con metales tóxicos, ¿sí? Y también se empezaron a esbozar como las primeras medidas de protección de los trabajadores. Ya en este tiempo podemos encontrar personajes como Ulrich Ellenbach, que habla sobre los daños que producen los humos y los vapores venenosos en los orfebres y los obreros en la fabricación de cañones, que estaban expuestos a vapores de carbón, plomo, mercurio, ácido nítrico. También encontramos a Paracelso, que escribió De Morbis Metallici, que habla de las enfermedades de los mineros, fundidores y metalúrgicos y enfermedades producidas por el mercurio. También describió una enfermedad pulmonar de los mineros atribuida al clima y a los vapores que se presentaban en las minas. Encontramos a Georgios Agrícola, ¿sí? Que publicó en Alemania de Re Metálica, de la minería y de los metales. Georgios escribió enfermedades pulmonares por aspiración de partículas de polvo metálico y efectuó algunas recomendaciones preventivas. Encontramos a Bernardino Ramazzini, que Bernardino Ramazzini es considerado el
padre de la medicina del trabajo. Él escribió De Morbicus Artificum Diatriba, que es un tratado que habla de enfermedades ocupacionales, y él describió las condiciones de trabajo y los riesgos para la salud de más de 50 profesiones. ¿Mm? Examinó enfermedades de los trabajadores, el tratamiento y la prevención. También el padre de la medicina del trabajo incluyó una pregunta fundamental en la anamnesis médica laboral y que aún se sigue haciendo cuando uno va al médico. ¿Cuál es su ocupación? Aquí miramos que señala la importancia de la relación causal entre la enfermedad y la exposición a los peligros que se presentan en los lugares de trabajo. Ya en el siglo XIX se empezaron a dar los primeros pasos en la epidemiología ocupacional, el estudio de las condiciones y medio ambiente de trabajo y de la sociología del trabajo. Podemos decir que en Inglaterra, con la revolución industrial, nació la medicina del trabajo. Entonces, podemos ver a personajes como Sir Percy Talbot, que realizó el primer estudio de epidemiología laboral, ocupacional, describió la elevada incidencia de cáncer de escroto entre los desollinadores de chimeneas en Inglaterra. Se podría decir que es el primer registro de cáncer ocupacional de la historia. Charles Turner Tracat, que publicó los efectos de los oficios, trabajos y profesiones y de las situaciones civiles y formas de vida sobre la salud y longevidad. Se puede decir de él que fue fue pionero en la lucha contra el trabajo infantil y en su tiempo se le consideraba como el heredero de Ramassin. Bueno, también tenemos a Robert Baker, muy importante para nosotros en este tema que estamos hablando, porque Robert Baker se puede decir que fue el primer médico de una empresa, de una fábrica en la historia, ¿sí? Entonces cuenta la historia que en 1830 Robert Derham, que era propietario de una fábrica textil en Inglaterra, le solicitó pues a Robert Baker, que era su médico personal, que le indicara cómo poder resolver los cuidados médicos de los obreros que ellos tenían para mantener la producción, para que los operarios estuvieran sanos, para que no hubiera tanto ausentismo y pues que así hubiese una alta productividad en la fábrica. Entonces, la respuesta de Robert Baker, ¿cuál fue? Pues permitir que en el interior de la fábrica se dispusiera de un médico propio que estuviera al tanto de las condiciones de salud de los trabajadores, ¿sí? Que pudiera verificar el ambiente en el que se desarrollaban las labores y así poder, pues, cuidarlos. Entonces, ¿qué decidió Robert Derham? Pues lo que hizo fue contratar al doctor Robert Baker en la fábrica y este fue, pues, el primer servicio de medicina del trabajo que se pudiera decir que se presentó en la historia. Ya posteriormente, en 1833, Robert Baker fue designado como inspector general de las fábricas del Reino Unido a través de la Factory Act, de la primera ley, una relación causal entre las condiciones del trabajo y las enfermedades, ¿sí? Pero que no se establecían controles por lo que eran personal esclavo. Ya después empezaron a aparecer medidas de protección, pero eran más enfocadas, su objetivo era que la productividad no cesara, que hubiera alta productividad en las empresas. Ya en nuestro tiempo vemos que el enfoque está dado más hacia el trabajador, en ofrecer una calidad de vida, bienestar, el más alto grado de bienestar en todas las esferas, físico, social, mental. ¿Listo? En parte esto lo podemos agradecer la aparición de organizaciones como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización Mundial de la Salud. Y algo importante fue, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Ahí ya en sus artículos 23 al 25 nos hablan del derecho que tienen las personas al trabajo, pero también al descanso, al uso, al disfrute de su tiempo libre, ¿sí? Que haya una limitación razonable de la duración del trabajo, que hayan vacaciones, que se tengan unas garantías en caso de presentarse en los riesgos laborales, generarse enfermedades en ambientes laborales. Entonces, esto a nivel mundial. Pero también en Colombia pues se ha ido dando unos avances. Algunos de ellos fueron, por ejemplo, que en 1934 se creara la medicina laboral, que en el 46 se generara la ley 90
que instituyó pues la creación de lo que fue el Instituto de Seguros Sociales, el establecimiento del Código Sustantivo del Trabajo, en donde se establecen normas de seguridad en el trabajo, hasta algunos, digamos que podemos hablar de la primera tabla de enfermedades laborales que mencionan en nuestros artículos. La División de Salud Ocupacional que creó el Ministerio del Trabajo en 1961. En el 79 se establecieron normas que aún siguen vigentes, como la Ley Novena, que es el Código Sanitario Nacional, y la Resolución 2400, que es el Estatuto de Seguridad Industrial, y establecen estos dos pues, requisitos que deben cumplir las empresas en sus lugares de trabajo para asegurar la salud y la seguridad de sus trabajadores. Actualmente, pues nosotros tenemos el decreto 1477 del 2014, que es la tabla de enfermedades laborales vigentes, pero en 1987 pues se estableció la primera, que fue el decreto 778, ¿sí? En el 89 se estableció la estructura del programa de salud ocupacional con la resolución 1016, y ya empezamos a hablar de unas actividades muy puntuales que debían ejercer las empresas para asegurar la salud y la seguridad de sus trabajadores. Actualmente las definiciones vigentes de accidente laboral e enfermedad laboral fueron dados por la ley 1562 en el 2012, y actualmente pues los requisitos del sistema de gestión de seguridad del trabajo están dados en el decreto de 72. ¿Listo? Bueno, hemos venido hablando de salud y enfermedad, ¿cierto? Pero no hemos definido qué es salud y enfermedad. De acuerdo a la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar a nivel físico, social y mental. Y no solamente la ausencia de alguna enfermedad a nivel físico. Entonces podemos hablar que de la salud es un equilibrio a nivel biopsicosocial. Y la enfermedad pues aparece cuando hay un desequilibrio en alguna de esos ámbitos, ¿sí? Entonces, la enfermedad, como la define la Organización Mundial de la Salud: alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Esa evolución que tiene la enfermedad y que es más o menos previsible es lo que nosotros llamamos historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es esa evolución que tiene la enfermedad sin la intervención médica. Así como en las historias que nos cuentan, hablamos de un inicio, un nudo y un desenlace, la enfermedad también tiene una historia, tiene un inicio, ¿sí? También existe un inicio de un desarrollo, ¿sí? Cómo se va manifestando en el transcurso del tiempo en la persona, ¿sí? En el huésped, y cómo, y el desenlace, qué ocurre ya en la resolución de la enfermedad, que podrían darse diferentes escenarios, así como en las novelas hay diferentes escenarios en donde la persona, el protagonista puede terminar con la protagonista, o de pronto nos sorprendan alguna en la que no termina con la mala. Bueno, asimismo en la enfermedad también hay un desenlace que pudiera presentar diferentes escenarios, y sea que la persona se recupere, sea esté sana, que se instale pues la cronicidad de la enfermedad, entonces la enfermedad continúa, ¿sí? Por mucho tiempo, ¿sí? Que la persona eh, cese la enfermedad, pero quede con unas secuelas, ¿sí? Con una pérdida de alguna capacidad, o que haya la muerte. ¿Listo? Entonces, esa es la historia